Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Confesiones de una Yogi. Por un año estuve completamente bloqueada. Exactamente en octubre del 2022 terminé un curso que llevaba haciendo durante 2 años, que algunas deben conocer, que se llamaba Mañanas Mágicas. Y lo terminé porque aunque era un curso muy exitoso y se vivían cosas muy valiosas allí, yo empecé a sentir que había que modificarle algunas cosas. Empecé a sentir que quería agregarle más y que quería hasta cambiarle el nombre, cambiarle el horario, bueno, mejor dicho, quería hacerle un montón de modificaciones. Así que decidí pausarlo en ese momento y mi meta era que en enero o febrero del 2023, pues este curso completamente rediseñado volviera a salir al mundo. Pero no fue así. Duré un año bloqueada, sin poder lanzarlo de nuevo, porque hay un comportamiento súper marcado en mí que es el famoso parálisis por análisis. Y si nunca lo habías escuchado, simplemente es algo que vivimos muchas personas, las personas que somos más analíticas, y entonces por estar pensando, entramos en un bucle de pensamientos y nos quedamos en la mente sin accionar en el mundo. Y eso fue lo que a mí me pasó durante un año completo. Fue que me quedé pensando en qué quería mejorarle, pensando en qué quería quitarle, pensando qué horario era mejor, pensando qué nombre era mejor, pensando si quería que fuera un curso o si quería que fuera una membresía. Y así pasaban los días, pasaban los meses y yo seguía pensando. Y eso nos pasa a muchas personas y por eso tiene un nombre, parálisis por análisis, porque nos paralizamos por estar analizando todo. Y entre más pensamos, más nos quedamos en la mente. Y de verdad que es un ciclo súper agotador, porque tú quieres hacerlo, pero no puedes salirte de tu mente. Y así duré un año completo pensando y pensando. Hasta hace una semana que por fin di el paso y dije, ya no más, o sea, actúo, porque en realidad lo que yo quería era tener todo súper claro y tener muchísima claridad en cómo iba a ser este nuevo espacio de Viviendo Slow. Y esa claridad no llegaba. Y entonces por eso me quedé esperando un año a que llegara la claridad, pero no llegó. Hasta que estuve súper cansada de estar pensando y esperando esa claridad y dije, no, es algo que necesita salir al mundo, porque ya varias personas me estaban preguntando por eso, por Mañanas Mágicas, que era unas sesiones de escritura terapéutica y meditación, y muchas personas estaban queriendo estar ahí. Y yo por estar en mi mente, pues no permitía que eso saliera al mundo. Y entonces, hace una semana lancé el taller gratuito de escritura terapéutica y meditación para darle inicio a este nuevo programa de Viviendo Slow. Y me di cuenta después de terminar esa sesión de algo que nos pasa también a muchas personas, y es que no nos lanzamos a hacer algo porque queremos tenerlo todo solucionado en nuestra mente. Queremos saber qué paso va a ir después del otro. Queremos tener súper claro todo el escenario. Y entonces cuando estamos en eso, esperando a que el camino sea súper claro, pues nunca accionamos. Y eso me ha pasado a mí muchas veces en la vida, pero también muchas veces me he lanzado. Y en esas decisiones en las que me he lanzado, sin saber cuáles van a ser los pasos que voy a dar, simplemente confiando en ese primer paso, ahí la magia sucede. Y por eso quería hablar hoy de este tema en este episodio. Porque si tú te sientes identificada, si tú sientes que quieres hacer algo, pero no tienes muy claro cómo lo vas a hacer, no tienes las herramientas, o bueno, todo lo que te imagines que te hace falta, quiero decirte que solo necesitas tener claro el primer paso. Y hay una frase súper linda que siempre me ha gustado y me ha inspirado muchísimo. Y la frase dice, da el paso y el camino aparecerá. Y hay otra que es muy parecida que dice, lánzate y la red aparecerá. Y eso simplemente significa
que solo necesitas saber el primer paso. Cuando tú te decides, cuando tú dices, ok, me lanzo, aunque no tenga claridad en mi camino, una vez que tú das ese primer paso, es como si desbloquearas otros mundos, como si desbloquearas el camino. Empiezan a llegar ideas, soluciones, personas que te ayudan, herramientas que no sabías que tenías disponibles, pero es como si el universo o Dios, o como quieras llamarlo, estuviera esperando a que tú realmente dijeras, me comprometo. Y entonces cuando das ese primer paso es como decirle al universo, ok, esto es lo que quiero y voy por ello, aunque no sepa cómo lo voy a hacer. Y una vez que das ese paso, el camino se abre y de verdad que es mágico, es mágico. Y así me pasó a mí. Dije, ok, sé que el primer paso que debo dar es lanzar este taller gratuito, llegarle a muchas personas que quieran usar la escritura terapéutica en su vida y de ahí en adelante todo se va a desbloquear. El nombre, el formato, el horario, los temas, etcétera. ¿Sí? Todo eso que me tenía ahí pensando que en realidad eran minucias. Y entonces, claro, cuando damos ese paso, dejamos de estar aquí, porque cuando vivimos aquí, no estamos viviendo en la realidad. Y entonces di ese primer paso y también es como haberme obligado a mí a salirme de la mente. O sea, yo sabía que después de hacer el taller no me podía echar para atrás. Yo sabía que después de ese taller ya tenía que lanzar el nuevo espacio de escritura terapéutica y ya tenía que tener todo claro. Y ese también a mí me funciona, es una técnica que me funciona y es obligarme a actuar, porque como soy una persona que lo analiza todo y me paralizo en mi mente por estar analizando, pues debo obligarme a actuar. Y sí, funcionó. Y era algo que había podido haber hecho hace 6 meses o hace un año, pero simplemente reconozco que tenía que pasar por este proceso para recordar que dar ese primer paso y que dar ese paso de fe me iba a abrir el camino. Y así fue. Y esta no es la única experiencia que tengo al respecto. Tengo una también que recuerdo mucho y es súper sencilla. Y es que yo antes, como hacía joyería, yo tenía un horno para hacer esa joyería, un horno súper grande. Como yo dejé la joyería, pues el horno lo dejé de utilizar. Y ese horno estuvo en mi casa por lo menos 4 o 5 años sin usarse. Y yo sabía que lo tenía que vender. Pero por algún motivo estaba analizando en mi mente cómo lo iba a vender, en dónde lo iba a ofrecer. Y bueno, tenía algo súper clave que me frenaba y era que no sabía si el horno servía porque llevaba mucho tiempo sin usarlo y no tenía cómo probarlo porque me había cambiado de casa y entonces la conexión eléctrica era diferente, bueno, etcétera. Y eso era lo que me frenaba. El no tener claridad de cómo iba a probar si el horno funcionaba o no. Y así duré casi 4 años o más esperando a que del cielo bajara la solución. Hasta que un día dije, no, ya, no quiero ver más ese horno, lo voy a vender. Además porque valía mucho dinero. Y recuerdo que el día que lo decidí y busqué la solución y dije, bueno, ¿cómo puedo solucionar para probar este horno? Y empecé a accionar y empecé a preguntar. Pues ahí la ayuda llegó y era súper sencilla la solución, súper sencilla. Y a partir de ahí ya todo fluyó, lo probé y lo vendí en un día. En un día lo vendí. El universo solo estaba esperando a que yo diera el primer paso, a que yo de verdad dijera, lo quiero vender, a que yo de verdad tomara la decisión de venderlo. Y todas las ayudas llegaron. Y es un ejemplo súper sencillo, pero que muestra perfectamente lo que te estoy diciendo. Cuando nos quedamos en nuestra mente pensando en cómo lo vamos a hacer, nos paralizamos. Así que tú no debes pensar en el cómo, sino en el qué. ¿Qué quiero hacer? Y confiar en que el cómo te lo va a dar el universo, Dios o tus guías espirituales o como lo quieras llamar. Pero comprométete con eso que quieres hacer y el cómo lo vas a hacer
va llegando y va desenredándose en el camino. Otra anécdota que tengo al respecto también es cuando me certifiqué como profesora de yoga. Yo estaba en otro negocio, en otras actividades, estaba muy endeudada cuando yo dije, ok, quiero ser profesora de yoga y quiero certificarme. Ese proceso fue muy lindo porque ahí no me quedé pensándolo, sino que lo decidí de una y confié. Y es muy lindo cuando tú te lanzas al vacío y te das cuenta que la red aparece. Porque yo dije, no sé cómo voy a pagar esta certificación, que requería una inversión alta, pero confío en que la voy a poder pagar. Llamé a la escuela, me inscribí. Bueno, pregunté cuándo empezaban. Me dijeron, ya empezamos, pero puedes ingresar porque apenas llevamos un mes. Me inscribí, me registré, pagué la primera cuota y las demás cuotas yo no sabía cómo las iba a pagar. Pero mágicamente y hermosamente, mes a mes tenía el dinero para pagar esa certificación. Así que con estos 3 ejemplos quiero que te lleves eso. Y es que si estás esperando a tener el camino súper claro para hacer eso que quieres, que sueñas hacer, pues el camino nunca va a ser claro. Simplemente da ese primer paso, lánzate, confía en que van a venir ayudas misteriosamente para ti y en que ese camino se va a ir abriendo, porque así es que sucede la vida, porque la vida es mucho más de lo que tú puedes ver y entender con tu mente. Hay muchas cosas que no puedes entender, pero que suceden misteriosamente. Y cuando te entregas a esa magia de la vida, cuando confías en que no solo tú puedes solucionar todos tus problemas, cuando confías en que hay fuerzas mayores que te pueden ayudar a solucionar tus problemas, pues puedes ser testigo de que existen esas ayudas divinas. Y para terminar este episodio, quiero leerte algo de un libro que me ha inspirado mucho, que se llama El Camino del Artista, y tiene que ver con eso que te acabo de hablar. Y dice así: hay poderes elevados dispuestos a ayudarnos si se lo pedimos. Debemos mantenernos dispuestos a pedir con la mente lo bastante abierta como para dejarnos dirigir y dispuestos a creer, a pesar de nuestros ataques de desesperanza. El universo colabora con los planes que merecen la pena. Hay que entender que el qué tiene que venir siempre antes del cómo. Escoge antes qué harás. El cómo se suele colocar en su sitio por su cuenta. Nos gusta fingir que es difícil conseguir el sueño de nuestra vida, pero lo cierto es que es complicado no entrar por algunas de las muchas puertas que se nos abrirán. El universo es pródigo en apoyos. Hasta que uno se compromete, hay vacilación, la oportunidad de echarse para atrás. En el momento en que uno se compromete definitivamente, es cuando la providencia también se pone en marcha. Entonces suceden todo tipo de cosas que ayudan a alguien que de otro modo jamás hubieran sucedido. Sea lo que sea aquello que pienses que puedes hacer o que creas que puedes hacer, empieza. La acción tiene magia, gracia y poder en sí. Así que con esto termino este episodio. Espero haberte inspirado un poquito a dar ese primer paso de fe, a actuar y dejar de esperar que la ayuda llegue caída del cielo. Te envío un fuerte abrazo, gracias por escucharme hasta el final y nos vemos en próximos episodios.